Joaquín Zuleta, además de ser un académico con una hermosa tesis doctoral sobre estudios indianos, además de ser también director de estudios de la Universidad de los Andes de Chile, es uno de los líderes de un proyecto de esos asombrosos, que demuestran un olfato impresionante para encontrar un tema que además les permita a niños y adolescentes alcanzar estrategias, no solo para aprender mucho sobre Siglo de Oro, que es una temática de tanta importancia en la cultura hispánica, sino además encontrar caminos de expresión, encontrar caminos para encarnar el verso clásico, que es exactamente el tema que nos convoca hoy. Así, para mí es entonces una alegría y un orgullo poder presentar a un profesor, a un académico tan interesante, tan versátil como Joaquín Zuleta, a quien además considero uno de mis buenos amigos. Así que bueno, Joaquín, bienvenido a este espacio de la Semana Internacional de la Universidad de La Sabana. Muchísimas gracias, Mónica, por esa presentación. Estoy muy contento y agradecido de poder compartir con ustedes esta tarde desde Santiago de Chile para hablar de verso, para hablar de los proyectos que hemos ido llevando a cabo, hemos ido realizando junto al taller de verso clásico. Así que bueno, en este rato voy a contarles básicamente de qué se trata el proyecto, voy a contarles cómo empezó, pondré algún ejemplo y luego ya pues podemos dejar algún espacio para las preguntas. Bueno, como bien dice Mónica, yo me dedico sobre todo a literatura colonial en el ámbito de la investigación, de la docencia y también a Siglo de Oro, ¿sí? A Siglo de Oro sobre todo pensando en la divulgación, ¿sí? Todo este proyecto que se llama Taller de Verso Clásico, del cual formamos parte varios académicos, concretamente de la Universidad de Chile y de la Universidad de los Andes de Chile, parte, digamos, por encontrarnos enseñando en la universidad a nuestros alumnos y darnos cuenta que muchos de ellos no manejan conceptos de interpretación oral de la poesía y el teatro del Siglo de Oro, ¿sí? Así es como parte esta cuestión. Es decir, a la hora de enseñar a Calderón, a la hora de enseñar a Lope de Vega o enseñar, qué sé yo, a un poeta como Garcilaso, ¿no? A un poeta como Quevedo, nos dábamos cuenta de que nuestros alumnos no eran capaces de interpretar un soneto, no eran capaces de leer un soneto adecuadamente, tampoco un romance, quizás sí una décima, ¿no? Con suerte nuestros alumnos pueden recitar adecuadamente una décima, con mucha suerte, ¿no? Porque es una poesía que está en toda la tradición hispanoamericana, está en México, está en Colombia, está en Argentina y está en Chile, está en Perú, está en todas partes prácticamente, y siempre se considera una suerte de tradición nacional, pero realmente nuestros alumnos eran incapaces de recitar correctamente estos distintos metros que estoy refiriendo. Y esto puede ser bastante confuso y bastante delicado si hablamos del teatro del Siglo de Oro, que es un teatro polimétrico, ¿no? Que significa que tiene muchos tipos de metros diferentes: octava real, redondilla, quintilla, décima, ¿no? Un montón de metros diferentes. Y entonces nos encontramos con esta dificultad. Esto fue el año 2017 y compartí estas inquietudes con otros profesores como Jessica Castro, Francisco Cuevas y Ariel Núñez de la Universidad de Chile, y planificamos una estrategia para enseñar a los profesores de colegio, ¿sí? De instituto, hacer una suerte de taller, de capacitación para enseñar a recitar. Nos partimos por nuestros alumnos en 2017, es decir, yo varié todo el programa de la asignatura de Siglo de Oro y me concentré en que aprendieran a recitar, ¿sí? Cosa que a algunos les puede parecer evidente, ¿no? Es como decir, bueno, ahí hay un poema, léalo, ¿sí? Lo que pasa es que si lo leemos sin ninguna ciencia, pasando por arriba de las sinalefas, pasando por arriba del ritmo, la verdad es que suena muy mal, ¿no? No tiene ninguna gracia.
Y a otros les puede parecer pues muy difícil, ¿no? Les puede parecer extremadamente difícil, como a los actores, por ejemplo. Los actores cuando se enfrentan al teatro del siglo de oro, la mayoría de ellos, actores, digamos, del mundo hispánico, chilenos o colombianos o mexicanos o españoles, les parece extremadamente difícil, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos abordado esto desde la literatura, considerando, por ejemplo, toda la cuestión métrica, que para nosotros es posible estudiarla, ¿no? Porque está dentro de nuestro ámbito, digamos, propio de la disciplina de los estudios literarios. Y entonces hemos partido estudiando la métrica y hemos estudiado ritmo, ¿no? Y a partir de eso, pues bueno, vamos abordando esta poesía. Pero nos dábamos cuenta realmente que nuestros alumnos no lo conocían y nos encontramos con la sorpresa de que la mayoría de los profesores de colegio tampoco dominaban esta materia, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de eso nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, de que esta materia prácticamente ha sido abandonada en los últimos años en casi todo el mundo hispánico. Espero que en Colombia no, que estas materias, estos saberes, espero que se conserven, pero en muchos casos han sido dejados de lado, han sido pospuestos por otras materias, ¿no? Les pongo un ejemplo. La mayoría de los profesores en Chile, según he podido hablar con muchos a la hora de estudiar el teatro, ¿no? A la hora de estudiar el teatro del siglo de oro, la mayoría de ellos prefiere optar por o bien una traducción de Shakespeare o una traducción de Molière, ¿no? Es decir, en vez de leer Fuenteovejuna o leer La vida es sueño, mejor pues vamos a leer El médico a palos de Molière o vamos a leer Hamlet de Shakespeare, que está muy bien, ¿no? que es fantástico. Pero realmente se saltan el enfrentamiento al idioma, ¿no? Enfrentarse al propio idioma. Y es que realmente leer El médico a palos o leer Hamlet es mucho más accesible y mucho más fácil para un joven que leer a Lope de Vega o Calderón de la Barca, porque no se van a enfrentar al texto directamente, no se van a enfrentar al verso, sino que se van a enfrentar a una traducción. Y una traducción, por buena que sea, ¿no? Hay estupendos traductores y aplaudimos a los buenos traductores, por supuesto, una traducción carece realmente de ese texto original, evidentemente, y lo que hace es tomar un texto y hacer una simplificación y casi siempre una versión en prosa que, digamos, convierte ese texto original complejo en una versión muchísimo más fácil, mucho más digerible, ¿no? Y como eso no lo podemos hacer en castellano, aunque quizás deberíamos plantearlo, hacerlo en algunos casos, ¿no? O hacer algunas versiones que mezclaran pasajes en prosa, explicaciones en prosa con el verso original, quizás deberíamos plantearnos eso. Los profesores prácticamente se lo saltan, ¿no? Se lo saltan, lo evaden, prefieren realmente no enfrentarse a esas cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que constatamos esto, nos pusimos a enseñar a los profesores. Hicimos un primer curso de verano allá en el verano, digamos, austral, en enero del año 2017. Hicimos el primer curso para 20 profesores, que fue pues muy intuitivo. Realmente nosotros no sabíamos enseñar esto, ¿no? Esto también hay que contarlo. Nosotros, y prácticamente la gente que enseña aspectos del siglo de oro, que estudia siglo de oro, pocas veces conoce estos aspectos, a menos que se dedique a la métrica, que es un aspecto específico de la poesía, que es una rama que colinda con las ciencias ocultas, con el esoterismo, ¿no? La métrica, ya nadie estudia métrica, muy poca gente se dedica a la métrica. Incluso la gente que estudia métrica muchas veces no está preocupada realmente de interpretar oralmente bien un texto. Casi siempre sí, pero tampoco siempre va a ser una prioridad. Entonces, bueno, esto lo fuimos aprendiendo en el camino, lo fuimos aprendiendo, digamos, con la misma práctica y al principio con muy pocas ideas, ¿no? Va prácticamente una idea de, yo voy a recitarlo de una forma, pues usted imítelo, ¿no? Y siempre la idea, por supuesto, de mantener por lo menos las medidas versales, ¿no? Es decir, por supuesto, un romance tiene 8 sílabas siempre, un soneto va a ser siempre un endecasílabo, y por lo menos hemos ido intentando meter esos conceptos de ritmo en los profesores y a toda la gente a la que le enseñamos. Y entonces, a partir de esta experiencia que fue exitosa el primer año, decidimos hacer un festival, que es el Festival de Poesía y Teatro Clásico Pedro Calderón de la Barca, y la experiencia, bueno, fue muy entretenida, y nos dimos cuenta que a los niños sí les gusta el verso, y a los niños sí les gusta aprender, y sí les gusta recitar, y sí se entretienen con eso, ¿no?
Y entonces, bueno, ahí fue muy divertido darnos cuenta como en realidad la gran barrera entre la poesía clásica del castellano y las nuevas generaciones está en nosotros, ¿no? Realmente está en nosotros, está en los profesores, está en los adultos que no creemos en esto, que pensamos que esto es muy difícil, como nos cuesta a nosotros, pensamos que los niños se van a problemar, pero nos dimos cuenta que a los niños y a los jóvenes muchas veces no les complica no entender, ¿no? No están obsesionados con no poder entender un texto, sino que a ellos muchas veces les interesa justamente eso, el ritmo, ¿no? El ritmo, el juego, la interacción que se logra. Si hacemos una escena de Fuenteovejuna, o del Caballero Olmedo, del Castigo sin Venganza, o de La vida es sueño, hay mucha interacción, los personajes tienen toda una interacción, ¿no? Muchas veces se produce eso que es las réplicas, y es que un personaje empieza a hablar y a mitad de verso tiene que continuar otro personaje, otro actor, otro locutor, y por lo tanto se van intercambiando la misma poesía, se la van intercambiando entre varios locutores, y eso exige, por supuesto, una coordinación, exige un trabajo en equipo, exige ensayo, exige ritmo, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Y a partir de esa constatación ya hemos ido pues afirmándonos cada año y hemos hecho ya, pues vamos a hacer este año 2021 el 5º curso de verano. Hemos hecho 5 cursos de verano, acá en Chile va a ser el 5º, y hemos hecho 2 en Almagro, en el Festival de Teatro Clásico de Almagro en España. Y además acabamos de terminar el 4º Festival de Poesía y Teatro Clásico que fue en línea. Y esta instancia fue creada precisamente para permitir que todos los niños y jóvenes y adultos, porque también hay compañías de adultos y de adultos mayores, ¿no? Pudiesen mostrar aquello que aprendieron. Es una instancia para comprobar que todo lo que enseñamos en verano, luego durante el año se ensaya y se hace, ¿no? Le voy a pedir a Jennifer, si es tan amable, que pueda mostrar un video. Hay un video que viene del Facebook, está en nuestro Facebook, que se llama así, Taller de Verso Clásico, y si lo puede compartir con ustedes para que ya se formen una idea más clara de lo que es el festival. Por favor, Jennifer. Ese es un video del 2º. Sí, el festival es una instancia que reúne niños y jóvenes de todas las edades con la idea de que reciten poesía y actúen, interpreten escenas teatrales. El objetivo de esto no es crear actores, que ojalá salieran de aquí, seguro que van a salir magníficos actores, sino magníficos lectores. Eso es lo que buscamos, ¿no? Que sepan leer, interpretar, y creemos que a partir del texto ellos pueden entender el contenido del texto muchísimo mejor a partir de la interpretación oral del texto. Una de las motivaciones de este festival es presentar no solo a los mismos alumnos escolares que están actuando, sino también que vean universitarios que se dedican más o menos a esto actuando, para entusiasmarlos, para motivarlos, para ver como ejemplos al final. Lo cual me parece una muy buena instancia para acercar a los cabros a la literatura y al teatro. Entonces nuestro trabajo en realidad es a través de los profesores. Nosotros somos un grupo de profesores universitarios de la Chile y de la Universidad de los Andes. No trabajamos con niños, no sabemos cómo trabajar con niños, lo que hacemos es trabajar con los profesores de colegio, escuelas y liceos, y luego ellos son quienes les enseñan a los niños y nosotros los asesoramos. Vamos al colegio, ensayamos con ellos, tenemos un magnífico equipo de 10 personas en total y ayudamos en todo lo que podemos para que en el festival salga tan bien como está saliendo hoy día. Al actuarla, al interpretarla, pueden comprender mejor los textos poéticos que son tan difíciles de comprender. Y es muy importante darle la corporeidad, ya que la poesía es tan inmaterial, la vuelve materia a través de la corporización, ¿no es cierto? Ya se va entendiendo más, ya se le va dando más forma y los chiquillos la comprenden más. Es muy importante porque uno va aprendiendo y conociendo la cultura
Para nosotros que venimos de un colegio de escasos recursos, que es la Fundación Nocedal, hemos aprendido a desenvolvernos, a poder hablar. Ha sido una experiencia muy bonita. Me salió súper bien y me gusta mucho actuar porque a mí me gustan las obras, el taller de teatro, porque nuestra mía es muy cariñosa. Esta instancia ayuda a los niños a acercarse a la poesía, acercarse al arte en general, así que es súper importante y súper bonito que se sigan dando todas estas instancias. Bueno, yo encuentro que en el fondo es una limpieza del alma, que los niños se sienten felices y que realmente es una gran oportunidad tanto para los profesores como también para los niños. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por mostrar ese video. Bueno, creo que ahí se pueden más o menos hacer una idea de estos festivales que hemos ido haciendo, que como digo, son una instancia para asegurarnos que aquello que enseñamos en enero, en los cursos de verano, realmente llega a los niños, ¿no? Ese es el objetivo. Y nosotros partimos de la siguiente hipótesis, ¿no? ¿Cuál es, digamos, sería nuestro punto de partida? Nuestro punto de partida respecto de por qué la literatura en castellano, digamos, cuesta, ¿no? Cuesta estudiar los clásicos, cuesta estudiar sonetos, está un poco alejado. Hoy día estamos centrados mucho en la literatura contemporánea, mucho en la prosa, pero prácticamente desconocemos las raíces de nuestro idioma, ¿no? Las raíces culturales y las raíces poéticas, las raíces artísticas del idioma, ¿no? Se lee muy poco, qué sé yo, el libro de Buen Amor, o leemos muy poco a los poetas del siglo de oro en el ámbito escolar, ¿no? Y nosotros partimos de la siguiente hipótesis. Nuestra idea es que realmente todo ese mundo está, digamos, ausente o ha sido pospuesto porque nunca lo hemos oído, ¿sí? Eso es lo que creemos. Nunca lo hemos oído. Es decir, para nosotros esos libros están mudos, ¿sí? Están mudos, están ahí en el estante. Podemos abrir un libro de teatro del siglo de oro y vamos a ver esta diagramación extraña con los renglones que se van saltando y con espacio en blanco, y realmente no sabemos cómo se dice, no sabemos cómo se pronuncia, no lo hemos oído y tampoco lo hemos dicho, ¿no? Y entonces, digamos que lo que intentamos rescatar es esta dimensión oral, auditiva, tomando en cuenta que el teatro, ¿no?, de Corral, con Lope de Vega, con Calderón, con Tirso de Molina, o con Sor Juana Inés de la Cruz en el Virreinato de Nueva España, es un teatro que suena, ¿no? Que la gente va a oír para oír, ¿no? Sabemos que a veces en el corral podía estar lleno, no cabía nada más, no cabía ni un alma, y aún así podía pasar alguien a un puesto donde solo oyera, donde solo se oyera el verso, y con eso pues ya podía entender la obra, ¿no? Lo mismo con la poesía. La poesía tiene una dimensión auditiva en el siglo de oro que es fantástica, ¿no? Que es preciosa, con un ritmo muy significativo, pero como no lo hemos oído, pues es muy difícil realmente conectar con ella, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hay un romancillo de Góngora que empieza con el verso La más bella niña, y este romancillo que es muy musical, ¿no? Es muy musical, es muy bonito, pero realmente si lo vemos escrito así, a lo mejor no nos va a conmover, ¿no? No nos va a conmover, no lo vamos a valorar hasta que lo oímos, ¿no? Porque el romance, como saben ustedes, es un género que viene de la Edad Media, ¿no? Tenemos el Romancero Viejo, donde se recogieron el libro del Romancero Viejo, donde se recogieron todos esos romances que recitaban los pastores en Extremadura frente al fuego, y son romances que se pueden cantar, y son romances que se recitan y tienen una musicalidad muy bonita, y bueno, tocan todos los temas, ¿no? Temas históricos, temas moriscos, y luego se pusieron de moda en el siglo de oro, de nuevo, con Góngora, con Lope de Vega, y ellos escriben una serie de romances, ¿no? Y uno de ellos, que escribe Góngora cuando estaba muy joven, el siguiente romance que les voy a recitar para que se fijen la enorme carga de musicalidad, de ritmo que tiene este poema. Dice así, dice:
Es un romancillo, o sea, tiene 6 sílabas, ¿sí? Son versos de 6 sílabas que van rimando siempre, por supuesto, en asonante, ¿sí? Este sería un romancillo en A. Todos los versos pares riman en A, ¿sí? En rima asonante. Dice: la más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, ayer por casar. Viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar, orillas del mar. Pues me distes, madre, en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivasteis de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar, orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar yéndose a la guerra quien era mi paz. Dejadme llorar, orillas del mar. No me pongáis freno, ni queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis mal. Harto peor fuera morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, ¿quién no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal, y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad? Dejadme llorar, orillas del mar. Váyanse las noches, pues idos sean los ojos que hacían los míos velar. Váyanse y no vean tanta soledad, después que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar, orillas del mar. Qué hermoso, Joaquín. Bellísimo. Muchas gracias, Mónica. Pues bueno, ese texto, si lo vemos escrito simplemente en cualquier libro, ¿no? Es un texto que podemos pasar de largo, ¿no? Podemos pasar de largo, podemos prácticamente ignorar, precisamente porque no conocemos esa interpretación, ¿no? No conocemos que tiene un ritmo específico donde tenemos ciertas sílabas tónicas, otras sílabas que son átonas, y que tenemos que ir buscando ese ritmo, ¿no? La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, ayer por casar, ¿no? Tiene un ritmo específico con ciertas, digamos, sílabas tónicas y que están marcadas en el poema. Es decir, el poeta organiza su propio texto con esas sílabas tónicas que siempre van a caer en palabras significantes del verso, ¿no? Y a partir de eso el poema se puede ir, digamos, acelerando o ralentizando, pero contiene todo un ritmo, ¿no? Entonces, nosotros abordamos esta poesía desde ese punto de vista de la interpretación oral, y lo que hacemos es convertirla en juego. Entonces, y en ritmo físico, ¿no? Los ejercicios que hacemos son justamente de que el ritmo entre en el cuerpo, y son muchos ejercicios un tanto ridículos porque son muy corporales, ¿no? Son muy corporales de ir aplaudiendo las sílabas tónicas o ir jugando con los pies, intentando, por supuesto, que entre en los 2 metros básicos, ¿no? El octosílabo y el endecasílabo. Luego hay otros más, y hay otros más complejos, ¿no? Como la silva, pero con esos dos ya, pues ya tenemos una base, ¿no? Tener el ritmo, ¿sí? Y poder, digamos, por ejemplo, reconocer cuando un poema suena de una manera o de otra, o si se trata de un soneto, si se trata de un romance, y las connotaciones que eso puede tener en el teatro o la poesía, como hay ritmos hay versos que son mucho más ligeros, ¿no? Mucho más rápidos, y otros que son más pesados, que son más graves, ¿no? Todo eso lo podemos reconocer a partir de ese registro auditivo, que no es un invento nuestro, sino que ese registro auditivo lo usaban los poetas y lo usaban los dramaturgos justamente para comunicar emociones, para comunicar ambientes, ¿no? Y lo que hacemos es rescatar esa dimensión e intentar enseñarla, pues, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. En esta versión, esta última versión que tuvimos del festival, fue una versión en línea, completamente en línea. Tuvimos desde niños de 6 años, lo más, hasta niños de más de 90 o adultos mayores de más de 90 años, ¿no? Es decir, abarcó todo un rango etario, que lo que nos llena de emoción y gusto, y además participaron compañías de varias partes del mundo, de Argentina, de México, de España, de Ecuador, y por supuesto el año que viene esperamos
que de Colombia participen muchos, claro, el segundo país con más hablantes en la de castellano en el mundo, tiene que estar Colombia, si no, esto no es un festival de poesía Que y sea teatro un clásico, ¿no? motivo. Exactamente, tiene que estar Colombia, por supuesto, en una instancia como esa. Así que bueno, si les parece, puedo mostrarles un último video y ya podríamos dar paso pues a una ronda de preguntas o de conversación, ¿no? Les quiero mostrar un video para terminar esta parte de una niña, de una de las niñas más chicas que participó en el festival, que es mi sobrina. Adelante, luego lo comentamos. Qué bien. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. muy vieja, Estaba sorda de una oreja. y a pesar de que ya era abuela, Un día quiso ir a la escuela. se puso unos zapatos rojos. Guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada Y dijo, ¡estás equivocada! y la vaca le respondió. ¿Por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestida de blanco. Se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas. Y nos moríamos de risas. La gente se fue muy curiosa. A ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones. En bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, En la escuela nadie estudiaba. la vaca, de pie en un rincón, Rumiaba sola la lección. un día toditos los chicos, Nos convertimos en burricos. y en ese lugar de Humahuaca, La única sabia fue la vaca. Qué bello, Joaquín. Muy bien, pues ahí tienen a mi sobrina Valentina, con quien ya se imaginarán ustedes, estuvimos en casa haciendo pues una escuela en la casa, ya que estamos en pandemia como todo el mundo, por supuesto, y aprovechamos de todas las actividades que hicimos. Estuvimos practicando poesía y luego con los mismos principios del taller, ¿no? El principio de ritmo, el principio de juego, de intentar, por supuesto, calzar todas las sílabas, ¿no? Ahí eso es un poema de María Elena Walsh, que es un N-sílabo, tiene 9 sílabas, y se fijan como, a pesar de todos los juegos que hacía ella, incluso con canciones, siempre calzó, ¿no? Siempre calzaban todas las sílabas perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, esa en buenas cuentas es la propuesta inicial del taller de verso clásico, que estamos encantados de compartir con ustedes. Vamos a hacer nuestro quinto curso de verano en enero, que es un curso gratuito, que va a ser también en línea, y por supuesto están todos muy invitados a participar. Joaquín, qué linda presentación, qué linda conferencia. A mí me gustaría que quienes están conectados sepan un poco de dónde sale esta invitación. Desde que Joaquín empezó a contarme y otra profesora chilena, que es su esposa, Jessica Castro, empezaron a contarme de esta iniciativa, yo siempre manifesté lo mucho que me impresionaba lo que en Colombia llamaríamos un cabezazo de estos, ¿no? No solo por el tipo de experiencia que abre, sino por la posibilidad de conectar a profesores de colegios, de universidades y a estudiantes con una experiencia que aporta tanto como esto, ¿no? Que además, trasladado a cada cultura, permite incluso conectar con lo más propio de las raíces, que empieza incluso con esas tradiciones orales que se nos van de lado porque no sabemos recuperarlas haciéndole justicia a su sonoridad, ¿no? Bien,
Así que abrimos, gracias Joaquín por tu intervención, abrimos sesión de preguntas a todos los que quieran abrir una conversación con Joaquín. Bueno, mientras la gente se anima, yo, por supuesto, sí tengo... Ah, Simón Martínez tiene una pregunta. Muy bien. Adelante, Simón. ¿Simón? Hola, perdón, ya estoy Hola. pendiente de esto. No sé si me ven. Sí, creo que Sí, ya. te oímos, Listo. Simón. Hola, Hola, hola. todo, gracias. Gracias, Joaquín. Muy chévere. Qué bonito saber que, digamos, hay este tipo de iniciativas, porque la verdad conozco pocas o he visto pocas, tanto en mi colegio como, bueno, o aquí en el ámbito universitario de Bogotá. Y mi pregunta es más como de curiosidad, un poco porque nos mostraste la manera de leer este romance, ¿no? Un romancillo, sí. Un romancillo. Y creo que uno por intuición y por cosas que le enseñan en el colegio, uno sabe cómo leerlo, ¿no? Respetando esto del ritmo, a pesar de que en este momento no sabría muy bien, digamos, la teoría. Pero sobre todo me da curiosidad porque dices que las personas lo leen mal, es decir, ¿cómo se leería mal? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que evitar? ¿O cuál es esta diferencia que, que hace que al leerlo mal perdamos el sentido, digamos, que el autor quería darle a su poema? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Simón, por tu pregunta, que es completamente atingente, ¿no? ¿Cómo sería, claro, leerlo mal? Leerlo mal sería básicamente leerlo sin las nociones apropiadas del ritmo que tiene el poema y sin las nociones apropiadas, por ejemplo, que son muy básicas, ¿no? Y que se ve que, bueno, a la gente que le gusta esto y que tuvo la suerte de tener algún profesor que se lo enseñara en el colegio, como seguramente es tu caso, son cosas que le suenan, ¿no? Evidentemente, pero fíjate que cuando tú haces leer esto a un niño o a un profesor incluso y pones este poema, ¿no? Le dejas caer el poema allí, muy posiblemente lo van a leer incluso sin respetar las pausas versales, es decir, sin hacer el silencio, la pequeña pausa a final de verso. Es decir, van a recitar algo así como: la más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, ayer sin casar. Pueden incluso hacer pausas en las comas, ¿no? Podrían hacer pausas en las comas, podrían leerlo de una forma prosificada, ¿no? La mayoría de la gente, como no tiene mayor experiencia en el ámbito de la poesía, o la poesía, digamos, le puede resultar un tanto extraña, es muy posiblemente la lea, por ejemplo, haciendo la famosa pausa dentro de las comas, perdón, haciendo pausas cada vez que hay una coma, ¿no? Lo que desde un punto de vista de la teoría, ¿no? de la recitación, pues sería incorrecto, ¿no? Alguien podría simplemente recitar la más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar. Fíjate cómo ahí se me va el ritmo, porque no estoy haciendo las sinalefas. La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar. Hay una sinalefa, y ayer por casar. Viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Yo podría leerlo simplemente haciendo pausas donde no van, ¿no? La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar. Viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Dejadme yo, o sea, realmente podría yo deshacer el poema, realmente, si no tengo las nociones de ritmo, ¿no? Y claro, a alguien familiarizado con la poesía, como evidentemente, como ustedes, ¿no? Le parecerá extraño, pero la mayoría, por lo menos de los profesores, de los niños en edad escolar, que uno le deja caer el poema, no lo va a leer con las nociones de pausa versal, con las nociones de sinalefa, ¿no? Y lo va a leer de una forma bastante intuitiva,
digamos, sin lograr sacar el ritmo del poema, ¿no? La musicalidad del poema. Y esa experiencia, pues, a lo mejor en Colombia, ojalá, espero, ¿no?, sea diferente, pero por lo menos en Chile, cada vez que claro, esto lo enseño, la mayoría de las veces realmente esas nociones de ritmo son extrañas o no están frescas o son desconocidas, ¿no? Y esto puede pasar con este romancillo y también con sonetos, ¿no? Con cualquiera de estos poemas, cuando no se tiene la noción de pausa versal, sinalefa, ritmo, casi siempre se van a prosificar, ¿sí? Y en la prosificación se pierde gran parte de la forma, ¿sí? Nos cargamos la forma, echamos a perder la forma, y si echamos a perder la forma en poesía, realmente pues nos perdemos quizás el 80% de la gracia y la belleza del texto. Hay otras dos preguntas. Ronald Forero, profesor de la Facultad de Filosofía de Literatura Clásica y de Griego y Latín, tenía la mano levantada. Y luego Héctor, que es por demás el jefe de comunicaciones de la facultad. Ronald, adelante. Sí, tengo un problema con la cámara, no me funciona desafortunadamente. No te preocupes, tranquilo. Pero bueno, yo sí quisiera felicitar al profesor por este proyecto tan chévere que rescata tradiciones. Desafortunadamente en Colombia, pues por lo menos en mi formación, la única persona que yo recuerdo que recitara era mi abuela, que sabía de memoria los poemas de Pombo, como Rin Rin Renacuajo, ¿no? que es muy famoso. Y ella siempre nos recitaba y nos parecía muy bonito, y a mí siempre me causó mucha ternura porque pues su escolaridad no era muy grande, que digamos. Y ella sabía eso de memoria, y eso, digamos, son tradiciones que se van perdiendo. Y bueno, como dijo la profesora Mónica, yo soy el encargado de griego y latín en esta universidad, y mi especialidad es la lírica griega arcaica. Entonces, allí los problemas de recitación son aún mayores porque hay que tener en cuenta largas y breves en el ritmo. Entonces, no hay una rima final al final de verso. Y también hemos perdido muchísimo de ese contexto y de esas maneras de leer esa poesía arcaica. Y que, bueno, ya para los griegos en la época helenística ya se había perdido un poco, porque se hace un paso de esa literatura, de esa poesía que era cantada y acompañada por instrumentos y también por una coreografía, porque digamos la techni musiki arcaica pues tenía esos tres elementos, ¿no? Texto, música, danza, y poco a poco se fue perdiendo, y ya para la época helenística se componía la poesía para ser leída en voz baja y no cantada. Bueno, tal vez quedaba todavía algún rastro de recitación, y pues más hacia adelante también se fue perdiendo el canto y la música. Entonces, es increíble cómo se van perdiendo cosas y tradiciones, ¿no? Les pasó a los griegos, nos ha pasado a nosotros, pues con esos contextos de los que hablábamos, que estas poesías eran recitadas, ¿no? Y mucho venía de esa tradición oral, ¿no? Que el origen al final de la literatura es oral, ¿no? Como los grandes poemas homéricos, y la misma lírica griega también era con una fuerte influencia de la lírica popular, ¿no? Preliteraria. Y bueno, si uno, digamos, rescata todo esto, es mucho más fácil aprender de memoria y disfruta uno más la poesía. Porque, digamos, en las clases de latín y de griego, pues a veces, cuando me acuerdo, por ejemplo, cantamos el epitafio de Síquilos, que es del siglo I después de Cristo, o en latín a veces me acuerdo de este bellísimo poema atribuido a Adriano, que es Animula vagula blandula, hospes comes corporis, quae nunc abivis in loca, pallidula rigida nudula, nec soles davis iocos. Entonces allí
es increíble cómo si uno lo practica, luego se acuerda de todas estas cosas de memoria y las puede recitar de manera sencilla. Entonces, qué bonito que lo rescaten, porque también me acuerdo que había un profesor de literatura española en el colegio que nos ponía a representar el Mío Cid. Y a nosotros nos encantaba porque rimaba al final y le teníamos mucho gusto a ese tipo de actividades. Pues no era el original, pero sí el adaptado también viene con una rima. Entonces era muy divertido. Entonces, felicitaciones y muchas gracias por la conferencia. Gracias a ti, Ronald. Sí, lo que has dicho, bueno, tienes mucha razón. Me gustó la referencia que hiciste a tu abuela, porque efectivamente acá lo que se produjo en algún momento en la educación, me atrevo a decir hispanoamericana, es que hubo una generación que despreció la métrica, despreció una parte de esta poesía, y gran parte de los jóvenes ahora, o la gente, ¿no?, en torno a los 30 años, 25 años, realmente no lo han visto, lo conocen muy poco, y sí los abuelos, incluso nuestros padres aprendían poemas, pero ya los nietos no, ya no es parte de su formación, ¿no? Sin embargo, para las generaciones anteriores esto era muy valioso, incluso era una forma de memorizar, era una forma de mantener cierta sociabilidad. Esto se recitaba en cumpleaños, ¿no?, en distintas fiestas, y es una tradición interrumpida, ¿no? Y efectivamente es algo que hemos querido rescatar, es algo que permite que los niños se acerquen a la literatura, los jóvenes se acerquen a la literatura, a la poesía, jueguen, ¿no? Así como tú jugabas y te entretenías recitando el Mío Cid con la rima, ¿no? Esto es algo que les entretiene mucho, el ritmo y la rima a los niños. Hay también evidentemente ahí cierta mnemotecnia que permite, por supuesto, acercarse mucho mejor a materias que pueden ser difíciles. Así que bueno, te dejo muy invitado a que ojalá con algunos de tus alumnos participes para el festival que viene con versos latinos. Hemos tenido este año recién no tuvimos, pero las ediciones anteriores hemos tenido alumnos de latín recitando a Horacio, recitando también algún pasaje de la Eneida, de Virgilio, y la verdad es que nos parece pues extraordinario que en latín o en griego también se practiquen estas cosas que se han practicado siempre realmente en la historia de la cultura. Bueno, muchísimas gracias y bueno que haya espacio para el latín. Gracias. Muchas gracias también a ti, Ronald, por tu pregunta. Gracias a ti, Joaquín. Y ahora Héctor Eduardo también tiene una pregunta, y más adelante hay una pregunta también del jefe del Departamento de Filosofía. Adelante, Héctor. Bueno, hola, muy buenas tardes, Joaquín. Muchísimas gracias por esta breve pero muy bella exposición sobre la poesía. Ver a los niños me gustó muchísimo. Ver a tu sobrina, ¿era verdad? ¿Tu sobrina? Pues me pareció muy bello. Es algo de lo que estoy tratando de aprender. Y pues mi pregunta, como la coloqué ahí en el chat, es ¿cuánto tiempo le toma a un niño, pues un niño de los de más pequeña edad, aprender a recitar los poemas adecuadamente, y cuáles tips o de qué forma se les enseña? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Mira, la verdad es que nosotros, como decíamos en algún momento, no somos profesores de colegio, de instituto, no trabajamos directamente con niños. Hemos empezado ahora, o lo hacíamos de forma más o menos intermitente, porque siempre asesoramos a las compañías, ¿no? Entonces se inscribe un profesor, le damos un asesor y el asesor iba a la escuela y practicaba con ellos. Y ahora para el festival que fue en línea, los asesorábamos por Zoom. Y por supuesto tuve la experiencia muy afortunada de estar un año con mi sobrina en casa y enseñándole prácticamente a leer y geografía, un montón de cosas, y entre ellos poesía, ¿no? Y entonces tuve una oportunidad docente que la verdad nunca la había tenido así tan directamente con los niños, a pesar de que la tuve en mí mismo, porque yo cuando niño sí recitaba y me enseñaron a recitar, la había tenido aprendiendo, pero no enseñando. Y la experiencia es la siguiente, digamos que la forma que usamos con Valentina y que fue exitosa es ir de una estrofa diaria, ¿sí? Todos los días una estrofa, memorizando siempre una estrofa y siempre a partir del ritmo, ¿no? Siempre a partir del ritmo y del juego.
Entonces, por ejemplo, aprendíamos el poema de la vaca, ¿no?, de María Elena Walsh, que dice, había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca, ¿no? Eso lo podíamos aprender en un día. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Eso puede ser un día, ¿no? Esos 4 versos se pueden aprender en un día y con eso está para un día. Y siempre marcando el ritmo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, esta clave, este instrumento, pero se puede hacer con las palmas, con lo que quieras, ¿no? Donde se puede ir marcando el ritmo, ¿no? Entonces, había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, bueno, y así continúa, ¿no? Marcando el ritmo, integrando el ritmo en el cuerpo, haciendo ejercicios corporales, ¿no? Por ejemplo, golpeando con los pies cada vez que hay una sílaba tónica, o con aplausos, ¿no? Y de esa forma se va jugando con el texto, y a los niños la verdad es que les entretiene mucho y les encanta, y no se, digamos que para ellos es muy natural aprenderlo de esa forma, ¿no? Yo recomendaría, estamos recién empezando a enseñarles a niños directamente, estamos pensando hacer algún curso especial para eso y quizás hacer algún material, pero lo que recomendamos es ir poco a poco, una estrofa diaria, con poemas muy lúdicos de autores como, bueno, como Rafael Pombo, como María Elena Walsh, que son autores como algún poema de Lorca, que también hay muchos poemas que pueden servir para esto, y la verdad es que siempre como una actividad colectiva. Es decir, en este caso, recitamos un verso cada uno, ¿no? Yo recito el primer verso y ella recita el segundo y vamos intercalando. Se puede hacer con más gente, se puede hacer con 4 personas, ¿no? Y si es una actividad colectiva, se forma también una idea de comunidad que es muy entretenida, y para los niños es un desafío. Es un desafío, y lo bonito es cuando ellos sienten como la responsabilidad de tener que hacerlo bien para que todo el grupo funcione bien, ¿no? Entonces, en esa docencia también hay otros valores, ¿no? Como el respeto, como el trabajo en equipo, que son cosas, pues, que por supuesto vienen muy bien a la hora de educar a un niño con los valores humanistas. Para cerrar, hay una pregunta del profesor Jesús David Girado, que es el jefe de Departamento de Filosofía. Adelante, Jesús David. Bueno, gracias, Joaquín. Yo no quería interrumpir, lo había puesto ahí en el chat. Mil gracias, de verdad que celebro estas iniciativas, celebro este entusiasmo además con el que nos has contagiado a todos. No sé si tú eres consciente de esto, pero yo estoy súper encantado escuchándote. Yo soy un enamorado de esto que lo es de lejos, porque de esto no sé realmente, de la musicalidad y la métrica sé muy poco. Y por eso mi pregunta era un poco más como un curioso que ve de lejos esto y que lo deslumbra, en fin. Y era, ¿cuáles serían esos textos que tú nos recomendarías a nosotros, a los no iniciados o a los que nos han iniciado un poco con Pombo, como bien lo mencionó ahorita el doctor Ronald Forero? Pero ¿cuáles serían esos textos que tú nos recomendarías? Unos 4 o 5 textos que te diría, hombre, empiecen por aquí para que se enamoren más de este tema. Gracias, Joaquín. Gracias a ti, Jesús. Mire, yo lo que les recomendaría para los interesados digamos, empezar con estas cuestiones es hacerle honores al octosílabo, ¿sí? El octosílabo es, digamos, el verso castellano por excelencia, el verso popular, el verso de la oralidad, ¿sí? Por lo tanto, creo que cualquier poema octosílabo nos puede servir para empezar, ¿sí? Puede ser un romance o un romancillo, son poemas muy ágiles, son poemas muy rápidos, y que son los poemas que, digamos, por tradición siempre se han interpretado, ¿no? Siempre se han cantado, se han transmitido de forma oral durante muchas generaciones. Así fue en la Edad Media, ¿no? Y sigue siendo así en toda la tradición de las décimas que está viva en Hispanoamérica, son poemas octosílabos. Entonces, yo les recomendaría partir por romances, pueden partir por romances o por décimas de la misma tradición campesina,
o directamente por el Romancero Viejo, ¿sí? Que también ofrece pues, muchos poemas en este sentido, ¿no? Por ejemplo, en el Romancero Viejo, un romance muy conocido y muy bonito, ¿no? El romance de la Infantina, ¿no? Que cuenta la historia de un caballero que va a cazar y que encuentra a una suerte de hada, que es una infantina, es una princesa que está hechizada, ¿no? Y cuenta la historia, ¿no? Cuenta la historia de este romance, son además siempre muy entretenidos, ¿no? Les recito solo el comienzo. Dice: a cazar va el caballero, a cazar como solía, los perros lleva cansados, el falcón perdido había. Arrimárase a un roble alto esa maravilla, en una rama más alta viera estar una infantina. Cabellos de su cabeza todo el roble le cubrían, ¿no? La infantina está arriba y los cabellos largos, ¿no? Y ella habla y dice: no te espantes, caballero, ni tengas tamaña grima. Filla soy yo del buen rey y la reina de Castilla. 7 fadas me fadaron, 7 hadas, ¿no? 7 fadas me fadaron en brazos de una ama mía, que andase los 7 años muy sola en esta montiña, ¿no? Y así va contando la historia, y son poemas que están realmente hechos para ser recitados, ¿sí? Yo les recomiendo partir por poemas que son hechos para eso, que están hechos para ser recitados, ¿no? Y luego vamos a descubrir que casi todos los poemas o todos los buenos poemas están hechos para ser recitados, están hechos para leer eso en voz alta, pero ese descubrimiento viene ya después, ¿no? Incluso si vamos a poetas contemporáneos, a poetas como Lorca, si vamos incluso a Borges, o vamos a poetas como Neruda, evidentemente, Gabriela Mistral, nos damos cuenta que hay una carga de oralidad enorme y una carga de ritmo muy bien diseñada, porque toda la tradición hispanoamericana bebió de estas fuentes, ¿sí? Toda la tradición hispanoamericana conocía a los poetas del siglo de oro, para qué decir César Vallejo, ¿no? Nicanor Parra, ¿no? Se criaron en esta tradición realmente. Entonces, buena parte de la tradición hispanoamericana la podemos leer también con estas mismas nociones de ritmo prácticamente. Yo les recomendaría eso, partir por poemas hechos para recitar. Pueden practicar con sus hijos, con sus sobrinos, pueden practicar, o con sus amigos, poemas infantiles. Yo recomiendo a un autor como Pombo directamente, como María Elena Walsh, o ya poemas del Romancero Viejo. Y aquellos profesores que sí pueden enseñar estas cosas y que están más cercanos a la docencia, desde ya los dejo muy invitados a participar de nuestro curso de verano, que es en enero, que es un curso gratuito para profesores, para gente relacionada con la docencia, y que bueno, toda la información la pueden encontrar en nuestro Facebook, que se llama, así igual que el grupo, se llama Taller de Verso Clásico. Si buscan en Facebook Taller de Verso Clásico o lo ponen en Google, les aparece enseguida el Facebook, y ahí pueden mantenerse informados sobre las actividades que hacemos, y por supuesto también a Mónica le voy a ir comunicando estas actividades para que ojalá en verano se sumen muchos y aprendamos pues digamos, las técnicas asociadas a la oralidad, ¿no? Pues mira, Joaquín, como decimos por acá, nos dejaste picados. Yo creo que muchos nos vamos a inscribir en este taller que hacen en el curso de verano austral en enero. Hay mucha magia, Joaquín, en un tema como la métrica, que a tantos nos parece rolloso, tantos incluso que nos dedicamos a la literatura y que no sabemos tanto de métrica, y de verdad es tan interesante poderlo convertir incluso en un recurso para conectar con la raíz. Entonces, mira, nos queda agradecerte, mira todo el entusiasmo que has suscitado, así que bueno, felicitaciones y muchísimas gracias por abrir este espacio para nosotros. Y seguimos hablando mucho. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, Mónica, Jennifer, Marta, por la invitación, por haberme acogido en la Universidad de La Sabana, en Colombia. Es para mí un privilegio, así que muchas gracias y seguimos en contacto. Ojalá se animen a participar de nuestras actividades el año que viene. Es bonito que veas lo que han puesto en el chat lateral, porque todas esas cosas alimentan los agradecimientos de quienes han participado, te felicitan porque ser una charla muy interesante y práctica. El padre Euclides Eslava, que por demás es uno de los profesores y personajes más queridos de la facultad, te agradece.
Eliana Celeste, que fue también encargada de comunicaciones en la facultad y ahora cumple esta labor también con la Dirección de Relaciones Internacionales. Te lo agradezco especialmente, así que bueno, son esas cosas que deben llegar al destinatario correcto y así, bueno, yo te agradezco de nuevo por un espacio entrañable, Joaquín. Muchísimas gracias. A quienes están conectados, les pedimos que no olviden responder la encuesta que tienen en el chat lateral, que con esto llevamos también cuenta de cómo han funcionado estas actividades durante la semana. Bueno, eso, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Joaquín, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy, una gran jornada. Espero que nos sigan acompañando durante esta Semana Internacional en las charlas que quedan hoy y mañana. Y bueno, nuevamente, Joaquín, y como siempre, bienvenido a la Universidad de La Sabana. Que estén muy bien, feliz tarde para todos.